Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? La paz del Señor esté con vosotros. Lecturas de hoy: Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1 al 20, Salmo 116 y el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 52 al 59. Y acompáñenme, lo vamos a hacer en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días Saulo, respirando todavía amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo él: ¿Quién eres, Señor? Respondió: Soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días, ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él. Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: anda, ve, que ese hombre es instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermano, esta es el comienzo de la historia de San Pablo, que se llamaba Saulo de Tarso. Tuvo el encuentro con el Señor. Él se creía que estaba haciendo lo correcto, perseguía a los cristianos, los encarcelaba, pedía permiso, pero en ese daño que estaba haciendo a la iglesia, porque perseguía a Jesús, nosotros somos su iglesia, el Señor se le aparece. Tal vez si en nuestras vidas hemos andado persiguiendo a la iglesia, hablando mal de la iglesia, tratando de difamar a la iglesia, o sea, los cristianos, los que siguen a Jesús, puede que Jesús se te presente y te haga tener una experiencia en donde vas a poder pasar un proceso de sufrimiento para que se nos abren los ojos, se nos caigan las escamas y
Llegarán personas que te hablan de Jesús y en ese momento se te abrirán los ojos y vas a comenzar un nuevo camino, como le pasó a San Pablo. Él era una persona que hacía daño y ahora se convirtió en el evangelizador número 1, en donde tenemos muchas cartas en la Sagrada Escritura. Eso le pasa a una persona que se empecina, se pone fuertemente contra la iglesia y el Señor viene a defender a su iglesia y los pone en su lugar. Así él entendió, como dice el Salmo, ir al mundo entero, proclamar el Evangelio. Dice el Salmo, alabar al Señor todas las naciones, aclamarlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros y su fidelidad dura por siempre. Dios es fiel con nuestras vidas. Cuando uno le sigue de verdad, Él es fiel. Y cuando lo andamos persiguiendo, también Él sigue siendo fiel a su iglesia. Por eso la defiende, dice el Evangelio, ni las fuerzas del infierno prevalecerán sobre ella. No habrá nadie que la destruya. Por eso seguimos a nuestra iglesia católica. Bendito sea el Señor. Dice el Evangelio de hoy, capítulo 6 de San Juan, dice: en aquel tiempo disputaban los judíos entre sí, ¿cómo puede darnos de comer? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor, que por la lectura del Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Gloria al Señor. Dice San Juan María Vianney, ese don de Dios, la misa, dice: todas las buenas obras reunidas no pueden ser equivalentes al santo sacrificio de la misa, porque estas son las obras de los hombres y la misa es obra de Dios. El martirio, que es el sacrificio que el hombre hace a Dios de su vida, tampoco puede compararse en nada a la misa, que es el sacrificio que Dios hace al hombre de su cuerpo y de su sangre. Al emitir su voz, el sacerdote nuestro Señor desciende del cielo y se encierra en una pequeña hostia. Dios fija su mirada sobre el altar. He aquí, exclama, mi Hijo amado, en quien me complazco. A los méritos de la ofrenda de esta víctima no puede rehusar nada. Qué bello es esto. Después de la consagración, el buen Dios está allí como en el cielo. Si el hombre conociera bien ese misterio, moriría de amor. Dios se muestra comprensivo a causa de nuestra debilidad. Si tuviéramos fe, si comprendiéramos el precio del santo sacrificio, entenderíamos que recibimos el cielo cuando estamos en la misa. Qué bello, hermano y hermana. El Señor nos sigue diciendo que Él es el alimento.
Y muchos no queremos alimentarnos porque nos hemos despegado de su palabra. Ya no la entendemos, la leemos tal vez como Pablo, como Saulo, que leía y entendía muchas cosas, pero lo que no entendía era que Jesús ya estaba ahí, y cuando se le presenta, lo logra ver. Es allí donde él ve a Jesús, porque San Pablo no era discípulo de Jesús, tuvo su encuentro, pero miren qué discípulo en el que se convirtió. San Pablo tiene ahora mucho que enseñarnos, porque él sabía mucho, pero esa sabiduría que tenía, ese intelecto, lo consideraba basura, porque cuando encuentras a Jesús y te encuentras con él, lo que él te muestra es más grande. Por eso cuando Jesús dice que él es la verdadera comida y la verdadera bebida, eso es lo más grande, pero solo lo van a entender aquellos que desean conocer al Señor, o los que han tenido su encuentro con el Señor. Se nos caen las escamas, se nos abren los ojos, y Él está siempre pendiente de aquellos que le conocen. Su iglesia, tú y yo, que estamos emprendiendo el camino de conocer al Señor, alimentémonos de su palabra, alimentémonos de su cuerpo y de su sangre. Bendito y alabado sea el Señor. Que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, María Santísima, el ángel de la guarda y el santo de tu devoción te ayuden a alimentarte espiritualmente y comer el alimento que está sobre todo alimento, que es el cuerpo y la sangre del Señor, que fue entregado por ti y por mí. Démosle valor a la Sagrada Eucaristía. Bendiciones. Amén.